Una vez que tenemos nuestra estructura psíquica, nuestra estructura de personalidad, entonces pasamos a este siguiente punto que nos habla sobre los trastornos de personalidad. ¿Por qué? Porque usted en una cárcel o usted en la calle no solamente se va a encontrar antisociales o no solamente se va a encontrar un antisocial que se comporta de forma igual, idéntica, porque si fuese así, pues los mecanismos de prevención serían muy sencillos. Todo el que sea antisocial tiene un mismo tipo de conducta, entonces la sociedad sería perfecta. ¿Por qué? Porque apenas empieza a desarrollar un tipo de conducta que se parezca a lo que me da el manual, pues entonces yo voy a actuar en contra de esta persona y me voy a proteger. Entonces no sucede así. ¿Y por qué no sucede así? Porque hay muchos otros rasgos y trastornos que comprometen la vida del antisocial. Entonces, lo que vamos a hacer es un ligero esbozo de los trastornos de personalidad, solamente los trastornos de personalidad, ¿ok? Dentro de lo que se llama el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales. Pero entonces, antes de nosotros entrar con esta clasificación de 13 trastornos, que se dice muy largo, pero va a ser corto, ¿verdad? Empezamos entonces a clasificar a la personalidad en dos tipos: personalidad atípica sufriente y personalidad atípica perturbadora. La personalidad atípica sufriente se caracteriza porque el individuo tiene un padecimiento interno bastante significativo, tiene conciencia de situación, pero tiene incapacidad para solventar la situación negativa por sus propios medios. ¿Por qué? Porque tiene baja autoestima, porque es lábil, porque no siente que tiene las herramientas para afrontar la situación. Esta persona, la característica principal de esta persona es que sufre. La persona sufre. ¿Por qué? Porque no puede controlar, digamos, por ejemplo, el obsesivo. El obsesivo no puede controlar el objeto que lo hace repetir una conducta a cada momento. Entonces el obsesivo sufre. El obsesivo es una personalidad atípica sufriente. Al lado del atípico sufriente tenemos el atípico perturbador, ¿okay? La personalidad atípica perturbadora. ¿Cuáles son las características de este tipo? Bien, este tipo de personalidad busca generar padecimiento en el medio. No es solidario, es frío, es calculador, le falta autocrítica, le falta reflexión, hace padecer al entorno. ¿Qué trastorno nos encontramos? El trastorno que vamos a desarrollar, que es el trastorno antisocial. Estos no tienen empatía, tienen un desinterés marcado por los afectos de los demás, hay ausencia de solidaridad y hay un marcado egoísmo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos establecer estas características? Es muy sencillo, ¿verdad? Leer una característica y decirle a esta persona: eres un antisocial, eres un histriónico, eres un obsesivo. Entonces, como parece tan sencillo, nosotros los psicólogos y los psiquiatras tenemos ciertos manuales, y uno de esos manuales es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Gracias a este manual nosotros podemos establecer comparaciones entre las patologías, podemos establecer diagnósticos y por supuesto podemos clasificar las enfermedades mentales. Uno de los grandes avances que nos ha dado el manual, que se llama DSM-5 por sus siglas en inglés, uno de los grandes avances que nos ha dado es poder establecer diagnósticos diferenciales. A ver, hay enfermedades que se parecen, ¿sí? Hay patologías, hay rasgos que se parecen. Entonces el diagnóstico diferencial dentro de este manual dice: ok, se parece, pero de repente no es una esquizofrenia paranoide, de repente es catatónica. Bueno, de repente no es un trastorno de ansiedad, de repente es un trastorno de los impulsos. Gracias a este manual nosotros podemos entonces obtener diagnósticos diferenciales y por supuesto podemos clasificar un cuadro mental. Es lo que vamos a hacer. No es tan sencillo como colocar un rasgo, es un poco más profundo. ¿Por qué? Porque este manual nos ofrece criterios. En cada patología nos ofrece 6 criterios. Los que vamos a desarrollar son los criterios del antisocial, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la utilidad de este manual, de este DSM? Bien, cada patología agruparla en un eje específico, ¿ok? Entonces eso a los psicólogos y a los psiquiatras nos permite evaluar una conducta, evaluar rasgos, evaluar aspectos clínicos para poder establecer un diagnóstico. ¿Y para qué queremos establecer un diagnóstico? Para tratarlos, ¿ok? Porque todavía tenemos algún tipo de esperanza de que esta persona puede o no cambiar. Ahora bien, ¿qué es un trastorno de personalidad? Un trastorno de personalidad ocurre, pues evidentemente cuando características dentro de estos rasgos se enferman. La personalidad, así como definimos hace un rato,
está conformada por carácter, por temperamento, por todo lo constitucional. Pero aparte de eso, lo que comprende en realidad la personalidad pues es un conjunto de rasgos, y estos rasgos es justamente los que nos hacen diferenciarnos de los demás, y estos rasgos son los que prevalecen al momento nosotros de repente tener algún tipo de enfermedad dirigida netamente al yo. Entonces, a ver, ¿cuál sería un rasgo fácilmente que se puede trabajar en terapia? El rasgo de la timidez. ¿Okay? Son rasgos, el rasgo de la introversión, el rasgo de la extraversión, el rasgo de repente ser muy impulsivo. Entonces son rasgos que se pueden manejar y son rasgos que se pueden de alguna manera neutralizar. Pero ¿qué pasa cuando se enferma el rasgo? Bien, tenemos un trastorno. Entonces un trastorno de personalidad está compuesto por rasgos inflexibles, es decir, que se tardan mucho en cambiar, generan inflexibilidad en la vida del sujeto, alteran la vida del sujeto y la deterioran en todos los aspectos, en el aspecto social, en el aspecto laboral, en el aspecto afectivo. Y la característica principal del trastorno de personalidad es que en algún momento de la vida genera malestar clínico significativo en este individuo, es decir, va a llegar un momento en que esta persona que tiene un trastorno de personalidad se va a sentir mal. A esa característica principal nos vamos a referir para definir entonces la diferencia principal entre el psicópata y entre el antisocial. ¿Por qué? Porque por este concepto del DSM-5, por este concepto de trastorno de personalidad, en donde dice que en algún momento de la vida la persona va a tener un malestar de esta patología, pues se encuentra, digamos, la base de esta diferencia. ¿Por qué? Porque el psicópata nunca va a sentir la necesidad de cambiar. El psicópata nunca va a tener un malestar clínico significativo. El psicópata es así y el psicópata quiere ser así. Entonces, por eso es que hay que estudiar los trastornos de personalidad bajo esta premisa, es decir, bajo la premisa de que en algún momento este rasgo o este conjunto de rasgos van a generar un malestar en su vida. Entonces, vamos a definir de forma, vamos a hacer un esbozo porque pues no es nuestro objetivo estudiar los trastornos de personalidad o diagnosticarlo, eso forma parte también de otros programas. Ahorita lo que vamos es más o menos a enunciar, ¿okay?, los trastornos de personalidad más frecuentes y los que están entonces inmersos dentro de este manual de enfermedades psicológicas. Entonces tenemos que los trastornos de personalidad se dividen en 4 grupos, ¿ok? Tenemos un primer grupo denominado grupo A, y dentro del grupo A están los trastornos raros o excéntricos. ¿Okay? ¿Cuáles son las características de estas personas? Tienen un lenguaje extraño, tienen expresiones extrañas, las relaciones con los demás son anormales y tienen un patrón de sospecha sobre los demás. ¿Qué trastornos encontramos dentro de este primer grupo A? Encontramos el trastorno paranoide, encontramos el trastorno esquizoide y encontramos el trastorno esquizotípico. ¿Cuáles son las características del trastorno paranoide? Muy bien, desconfianza acerca de los motivos de los demás, acerca de por qué se me acercó esta persona, por qué me están llamando, por qué me están ofreciendo este trabajo, por qué esta persona se sentó frente a mí, por qué se sentó a mi lado. ¿Okay? Desconfianza acerca de los motivos de todas las personas que se nos acerquen. Suspicacia acerca de las respuestas de los demás. Hay un esquema de pensamiento bastante repetitivo que se genera incluso en una distorsión. ¿Cuál es el pensamiento repetitivo? Todos ustedes pueden ser potencialmente mis enemigos. Por eso entonces la estrategia que emplea el paranoide es la alerta. Entonces, estas son características básicas. No considere usted, porque tenga de repente 2 rasgos o 3 rasgos, no se considere usted parte de esta patología. Simplemente nos ayuda un poco a comprendernos y a comprender que las personas que cometen delitos no solamente son antisociales, pero este manual, este DSM-5, este manual de enfermedades psicológicas, nos ofrece criterios, como les comenté. Entonces, no es tan sencillo como tener un rasgo y tener una patología. Yo puedo tener un rasgo, pero eso no me hace tener un trastorno. Entonces, para que quede claro, un trastorno está conformado por signos y por síntomas.
un rasgo, simplemente es una actitud que yo pueda tener. Entonces el paranoide, pues básicamente es una desconfianza acerca de los motivos de todas las personas que se le acercan.